estudiantes del octavo año. Hoy nos volvemos a encontrar en este jueves 20 de agosto del 2020. Y eso cabe recalcar también que siempre estamos llenos de bendiciones y que Papá Dios siempre nos siga bendiciendo en este hermoso amanecer. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que nuestra mamita, la Virgen María, María Auxiliadora, interceda por cada uno de nosotros y nos proteja. Amén. Entonces, bendiciones a todos para dar inicio a nuestra clase de estudios sociales. Entonces, corresponde ir analizando nuestro tema. Y el tema que vamos a ver hoy es la hidrografía de Asia. Entonces, aquí están los mapas, el mapa sobre todo del continente de Asia. De pronto, para aclarar algo importante de que alguno dice, profesor, que no sé dibujar. No es el hecho, no es que sepa dibujar, sino el tiempo que le dedica a tus estudios. Y eso se ha ido manifestando constantemente en el desarrollo de tus tareas, en las actividades. Si no tienes habilidad de dibujar, pero tienes la habilidad de cortar y darles la forma a ese continente y pegarlo en el cuaderno. Listo, profesor. Bien, entonces son maneras de cómo buscar soluciones a un problema que a veces se llega a presentar en dicho aspecto cuando alguien no sabe dibujar, no tenga esa destreza, esa habilidad desarrollada. Y eso no implica de que me voy a quedar con los brazos cruzados. Entonces, la clase es para reconocer, ir buscando, obviamente, qué contiene ese país, ese continente, perdón. Y entonces vamos a desarrollar nuestra clase. Entonces, la hidrografía en sí tiene que ver con todas sus vertientes y sus afluentes. Y esto quiere decir también de que los ríos siempre han estado presentes y han sido parte de su hidrografía de Asia. Y no tan solo los ríos, sino los lagos también, que se encuentran, en fin, en ellos. Y a dónde van a desembocar sobre todo. Recordemos que los ríos asiáticos son abundantes. Son muchos ríos que contiene este continente asiático. Pero a la vez de ser abundantes, son extensos. Sus extensidades, algunas sorprendentes en aquellos tiempos que no se puede navegar y obviamente esperar un cierto tiempo para poder navegar en esos propios ríos, porque obviamente dependiendo de los climas, algunos pueden navegar, otros no. Y recordemos que son caudalosos, algunos por su extensión y por su profundidad de ser caudalosos, y que tanto va estos ríos, de la cual se van agrupando. Pero ¿cómo se van agrupando estos ríos para que vayan a desembocar a los océanos o a los mares, perdón? Entonces, ese es el punto que vamos a analizar, que vamos a encontrar ahora. Entonces, la hidrografía, lo que se dice es que son ríos de Asia, abundantes, extensos y caudalosos. Entonces, podemos poner eso en una esquinita en sus apuntes. Entonces, los ríos de Asia son abundantes, extensos y caudalosos. Como 3 puntos importantes sacamos allí de esa hidrografía de Asia. Pero, aparte pueden poner, son las que se agrupan, obviamente, según sus vertientes. Las vertientes de Ártica, la vertiente del Índico, la vertiente del Pacífico y la vertiente del Mediterráneo. Obviamente se la distribuye de esa manera según sus límites, cómo van a desembocar en sus propios ríos en la que se encuentra. ¿Qué ríos desembocan en el Océano Glacial Ártico? ¿Qué ríos desembocan en el Océano Pacífico? ¿Qué ríos desembocan en el Océano Índico? ¿Y qué ríos desembocan en el mar? Obviamente en el Mediterráneo, lo que corresponde. Entonces ese es el análisis que vamos viendo también. Estos ríos, obviamente se dice que son extensos, caudalosos. Aquí algunos están graficados, algunos. De la misma manera voy a proyectarles unas imágenes a color, obviamente, para que puedan ver ese proceso de los ríos según sus vertientes y hacia dónde van a desembocar ese caudal. Entonces, dentro de cada vertiente, ¿qué ríos encontramos? Esa es la pregunta, me dice, profesor, pero ¿tantos ríos tiene Asia? Sí, es verdad, hay muchos ríos que vamos a encontrar, pero dentro de cada vertiente están los ríos más importantes, los más grandes, los más cortos, los más extensos y cuáles son los más caudalosos. Entonces esto encierra
de que cada uno vamos a conocer cuáles son esos ríos de cada uno. La vertiente ártica, 2 puntos, para que puedan ir anotando así rapidito. Ya, están estos ríos en esta vertiente, son el Obi, por aquí está el río Obi, en la parte norte, está ahí en la Antártica, por eso vertiente ártica, va a desembocar ese río, el río Obi. Luego el Yenisei está ubicado por aquí, el Yenisei, lo apuntan por ahí. Otro río, Elena, pero le puse Lerna y es Lena. Entonces, ahí está el río Lena, sus afluentes, ¿dónde van a desembocar? Obviamente, ahí está en el glaciar ártico. Entonces, otra vertiente es el Índico. ¿Y dónde está el Índico? En la parte sur. ¿Y cuáles son esos ríos? Vayan anotando cuáles son esos ríos del vertiente Índico. ¿Cuáles son esos ríos que comprende? El Araguadi, por aquí, el Araguadi, el otro, el Ganges, que está aquí, en la parte sur ya desemboca el océano Índico, el río Ganges. Entonces, se dice que esto tiene mucha historia, estos ríos. Pues sí. Otro río que también, el río Indo, está ubicado de este lado, río Indo. El Tigris, el río Tigris, aquí está, desemboca, entonces, el río Tigris, ahí está. ¿Por qué le pusieron esos nombres, profesor? Obviamente, siempre de acuerdo a su historia, de pronto a un animal, debe su nombre, qué sé yo. Entonces, el otro río es Éufrates, que está ya en la parte de esta esquina, y en donde va a desembocar. Obviamente ya cerca del límite de Europa y el de África. Entonces está el río Éufrates. Entonces estos ríos son los que comprenden la vertiente del Índico. La siguiente vertiente es el Pacífico. ¿Dónde está ese Pacífico? El lado este. Aquí está. ¿Y qué ríos desembocan en ese océano Pacífico? Recuerden que de ese lado también se encuentran unas islas. El de Japón, el de Indonesia. En fin, son esas islas también que se encuentran de ese lado. Y los ríos que van a desembocar al océano Pacífico serían el Amur, que está aquí. El Amur. Ahí está este río, Amur. El siguiente río que va a desembocar también, el Huanghe. El Huanghe está ubicado, yo lo puse, el Huanghe. Aquí, el Huanghe. Entonces, ¿dónde van a desembocar el Huanghe? El otro río, el Yangtze. Este no lo ubiqué, pero igual complementa esta parte. Bien, el Huanghe. Y el último río que complementa ahí el Mekong, que está al final por aquí, ya al desembocar el océano Pacífico. Entonces, se dijo que también, dependiendo su vertiente, obviamente es donde fricciona, obviamente la placa tectónica también, y nos encontramos que en esa parte del Pacífico donde más fricción tiene. Y por eso se produce también esto de lo que le llaman las placas tectónicas, son de los movimientos sísmicos las que nos llevan a esta realidad. La otra vertiente es del Mediterráneo. ¿Y dónde está esa vertiente del Mediterráneo? ¿Ya? Esa vertiente del Mediterráneo es la que nos hace ver esa parte de la historia. Por aquí. Obviamente que aquí se encuentra Europa, pues. Europa y África, en la parte de aquí. Y aquí el Mediterráneo que conecta. Entonces los ríos que van a desembocar en ese Mediterráneo es el río, son los ríos más abundantes. Son ríos cortos más bien. Y al ser cortos, más importantes, que son el Kizillimax y el Meandro. Son esos ríos pero cortos, pero son importantes, son afluentes, sí, muy pocos, pero la realidad es esa.
Pero dentro de estas vertientes, también hay lagos y mares. Hoy ven ustedes el mar Aral, el mar Caspio. El mar Caspio, recuerden que está ubicado por aquí. El mar Caspio, el mar Baikal y el Balkach. Entonces, son esos ríos, perdón, esos lagos y mares que también son parte donde van a desembocar estos ríos. Pues, en fin, vamos a seguir desarrollando con la siguiente parte, que son los climas. Las vertientes ártica, vertiente índica, vertiente pacífica y vertiente mediterránea. Y los climas que vamos a observar, el clima cálido, clima templado y climas fríos en este del continente de Asia. Pues bien, entonces para continuar, los climas de Asia realmente son los más variados, por decirlo así, de la cual se produce en la zona polares del norte de Rusia, obviamente, y encierra todo este aspecto de los climas. Obviamente dentro de estos climas, los tres más importantes, dentro de cada uno, obviamente se relacionan, se extienden más, de la cual van cambiando según sus tipos de climas. Dentro del climas cálidos, en cambio los climas actúan de gran parte de la región central y toda la zona sur, central y la zona sur, lo que corresponden los climas cálidos. Pero estos climas cálidos pueden ser ecuatorial, pueden ser trópico húmedo, puede ser trópico seco o desértico. Obviamente el frío, por eso le digo, son variados sus climas con respecto a esto al clima cálido. Mientras que en la parte del climas templados, los climas templados afectan la parte del norte. La parte del norte va afectando, porque está cerca de ¿dónde? Del Ártico. Y entonces eso van afectando, obviamente, en la parte norte de Asia y en la península de Anatolia. Pero en ciertas partes, como va cambiando, como es variado su clima, a veces los climas pueden ser más suaves. Obviamente hay menos presencia de lluvia, es lo que se encuentra en esos climas, sobre todo son tan estables en la parte norte de Asia. Y los últimos, los climas fríos, esto más bien producen en la zona polares del norte, obviamente bajan, y en la parte de Rusia, no sé si han visto de pronto en la parte de Rusia cuando son los partidos de fútbol, entonces todo jugador hasta su camiseta de fútbol mangas largas, con guantes en algunos inclusive, por su obviamente condición climática de lo que va aportando en esa parte, sobre todo en las cordilleras centrales y en el Asia, sobre todo en las montañas más altas que complementan esta parte de Asia. Entonces, por eso los climas cambian constantemente. Según los climas templados, obviamente es continental, mediterráneo a la vez, donde ocasiona estos fríos, porque es central, pues. Mientras que los climas fríos es parte polar y las altas montañas, como se dice entonces aquí, sus climas en tres partes, pero tiene una variedad de climas al momento de desarrollar estos temas. Entonces, la gráfica va representando, obviamente, sus climas, donde se va a desarrollar la parte central, la parte norte y la parte ya del Índico, donde va a desembocar lo que encierra según los tipos de clima. Entonces, muchas gracias. Entonces, cualquier inquietud, dudas, sugerencias que con respecto al tema, me lo hacen saber. Y gracias para los quienes que han cumplido con las tareas, con las actividades obviamente, algunos que han enviado, han desarrollado. Profesor, mi tarea yo no puedo enviarla por tal motivo. Listo. Pero buscarle la solución para poder representar sus tareas. Entonces, algunos sí se comunican, sí me reportan. Por tal motivo, algunas personas no pueden enviarlo. Listo, ok. Pero hay otros que no me comunican nada, pues. Entonces, pronto nos vemos entonces para revisar esos cuadernos, cómo han ido desarrollándose constantemente. Muchas gracias y bendiciones para todos.